¿Ya me enviaron el link? Sí. Apenas me miran y me dicen, sí, sí, ya, sí, señor, ya. Ahí les va a llegar un link. Compártanlo, bendigan a otros. Estamos en vivo. ¿Sí? ¿Estamos ya en vivo? Bueno, bendiciones para todos los que están ahí conectados en esta tarde. Los bendigo. Declaro bendición sobre todos ustedes en esta tarde, el cual el Señor nos permite soltar esta palabra que va a ser ministrada en esta tarde preciosa de domingo desde esta tierra de Villavicencio. Así que vamos a declarar una palabra profética, vamos a soltar una palabra. Y yo quiero que cuando nosotros entremos a entender esta palabra podamos de alguna manera dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Porque lo primero que necesitamos es aprender a movernos y aprender a dejar que el Espíritu de la revelación comience a llegar en medio de nosotros. Porque cuando el Espíritu de la revelación comienza a llegar en medio de nosotros, podemos entender lo que en otro tiempo no entendimos. Y cuando entendemos lo que en otro tiempo no entendimos, podemos caminar y accionar y podemos obrar sobre esa palabra. Amén. Así que sabemos que la palabra muchas veces es confrontativa. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es confrontativa? Entonces, como la palabra de Dios es confrontativa, es una palabra que nos va a llevar a que nos confrontemos con nuestra situación. Amén. Así que necesitamos entender que la palabra siempre nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Amén. Así que nosotros vamos a entender lo que Dios va a hablar en esta tarde. Amén. Para los que le gusta notar, el título de la prédica se llama Levántate de debajo de la mesa. Bájale un poquito. Levántate debajo de la mesa. Amén. ¿Cómo es el título? Levántate debajo de la mesa. Como la palabra es confrontativa, en algún momento el Señor Jesús comenzó a decir algo como que todo aquel que comiera y bebiera de su sangre, o todo aquel que comiera de él, tendría vida y la tendría eternamente, ¿cierto? Que cada quien tuvo su propia interpretación, y cuando esa palabra fue soltada, la palabra de Dios dice que 70 se fueron. Amén. 70 se fueron, y los que quedaron entendieron y dijeron que la palabra era dura y que no podían ir a otro lugar más porque había palabra verdadera, pero aunque la palabra verdadera era dura, no podían ir a otro lugar. Pero lo que me interesa a mí es entender que la palabra me dice 70 se fueron. Amén. Así que la palabra de Dios nos va a enseñar algo muy poderosamente. Por eso el título de esta prédica es Levántate debajo de la mesa. Así que yo tomo autoridad, Señor, ahora mismo a todo espíritu de oposición, Padre Santo. Lo ato, lo encadeno ahora mismo, Señor. Todo espíritu de oposición, Señor, se levanta ahora mismo y queda atado y encadenado por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre del Cristo glorificado. Declaramos, Señor, que esta palabra entrará en un tiempo profético y en una tierra profética que va a dar fruto, Señor. Así lo establecemos, Señor. Tomemos la palabra de Dios, amada iglesia, y vayamos a Jueces 1, vamos a Jueces 1 de los versos 4 al 7. Jueces 1, versos 4 al 7. Todos los que están ahí conectados queremos saludarlos, bendecirlos de donde quiera que nos estén viendo. Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, donde quiera que nos estén viendo. Desde Grecia, porque ya un hermano de aquí está en Grecia. Entonces, desde Grecia nos están viendo. Entonces, a la gloria y honra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Jueces 1, verso 4, y dice así: cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos de la ciudad de Beset.
Verso 5 dice: y mientras estaban en Beset, se toparon con el rey Adoní Beset y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Verso 6 dice: Adonai, dice acá, Adoní Besé escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de los dedos y de los dos, perdón, dice, y les cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies. Y dice el verso 7: Adoní Besé dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de los dedos y los dedos gordos de los pies. Cuando decía aquí, dice, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Quiero enfocarme en el 7, dice acá. Adonit Beset dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Amén. Yo tomo autoridad en el nombre de Cristo Jesús y devuelvo el baldón. Todo el que nos ha querido ver amputado, ahora mismo le devuelvo el baldón. Y se lo llevaron, dice la escritura. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Él murió. Amén. Entonces, amada iglesia, es interesante que la palabra nos dice que eran 70 reyes. ¿Cuántos? 70 reyes. 70 reyes, no eran soldados, no eran esclavos, no eran mendigos. ¿Eran qué? 70 reyes. Qué interesante, ¿no? 70 reyes. 70 reyes, amada iglesia. Así que usted que me está escuchando a través de esta transmisión, comience a entender lo que Dios va a hablar. La palabra usada aquí nos va a conectar con hombres de autoridad regional en Canaán. Yo quiero que usted comience a prestar atención para que usted pueda entender lo que va a pasar. Esto me conecta con hombres que tenían una autoridad regional. ¿En dónde? En Canaán. Gobernantes de estas ciudades, amén. Hombres con ejércitos, riquezas, territorio, palacios, poder político y militar, amén. En el antiguo oriente, un rey no era solamente un gobernante, iglesia, era un símbolo de estabilidad nacional. Cuando un rey caía, la ciudad temblaba. ¿Qué pasaba cuando un rey caía? La ciudad comenzaba a temblar, iglesia, amén. Cuando un rey caía, la ciudad comenzaba a temblar. Cuando un rey hablaba, la economía se movía. Cuando un rey hacía guerra, naciones enteras entraban en terror. Y la palabra, la Biblia dice que 70 de ellos terminaron debajo de una mesa, no sentados debajo buscando, no sentados en la mesa. ¿Estaban a dónde? 70 de ellos terminaron debajo de la mesa, no sentados, iglesia, debajo buscando ¿qué? Migajas, dice la escritura. Amén. ¿Qué estaban haciendo? Buscando migajas. Y mientras yo escribía esta palabra en esta oficina aquí atrás, el Señor comenzó a meterme en una visión, en lo que le llaman éxtasis o visión. Y yo comencé a ver a muchas personas en una mesa muy gigante, una mesa muy grande. Y debajo de esa mesa yo comencé a ver a muchas personas, pero encima de como en la frente o encima en su cabeza, comenzaron a aparecer letreros. Y esos letreros decían depresión, ansiedad, amén, pero era encima de su cabeza. Y el Señor comenzó a hablarme muy fuertemente en esto. Y es interesante, amada iglesia, que estos reyes estaban peleando. ¿Por qué? Por sobras. ¿Peleando por qué? Por sobras, arrastrándose en el suelo como si nunca hubieran tenido dignidad. Amén. Y la pregunta me golpeó a mi espíritu. Vino dos preguntas que golpearon mi espíritu. Y la primera pregunta que vino a mi espíritu fue: ¿qué puede destruir tanto a un hombre que lo haga pasar del trono al piso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué fue lo que ocurrió para que alguien pasara del trono al piso? Buena pregunta. Y la segunda pregunta que vino a mi espíritu fue la siguiente: ¿qué puede quebrar tanto a una persona que termina aceptando migajas cuando nació para gobernar?
Y el Señor comienza a hablarme de estas personas que están ahí debajo de esta mesa. Yo comienzo a jalar algunas, rostros conocidos, otros no reconocidos rostros. Y comienzo a jalar a estas personas debajo de la mesa. Pero cuando yo comienzo a jalar a estas personas debajo de la mesa, estas personas, algunas no querían salir. Entonces escúcheme, y vino a mí esa palabra: ¿qué puede quebrar tanto a una persona que termina aceptando migajas cuando nació para gobernar? ¿Por qué? Porque nadie cae de un día para otro. Primero se rompe algo adentro, iglesia. Primero se pierde algo internamente. Primero el enemigo toca algo interior y después aparecen las consecuencias externas. ¿Aló? Y es muy interesante, amada iglesia, que mientras esos reyes peleaban por migajas, arriba de la mesa había un hombre observándolos. ¿Había qué? Un hombre observándolos. Y cuando yo estaba en esta visión, comencé a entender algunas cosas en mi espíritu. Y comencé a ver que encima de esa mesa había una serie de cosas que son muy fuertes para soltarlas aquí en vivo. Pero escuche lo que le voy a decir, iglesia. Y es muy interesante, amada iglesia, que mientras esos reyes peleaban por migajas, arriba de la mesa había un hombre observándolos. Y ese hombre era el rey Adoní Beset. Su nombre tiene peso histórico, iglesia. Adoní significa señor, amo, gobernante. Y Beset era una región cananea ubicada cerca del territorio que luego ocuparía Judá. Judá, como todos sabemos, es la tribu de Judá, y Judá está asociada a la adoración. Amén. Entonces necesitamos entender, amada iglesia, que literalmente el señor de Beset, un hombre conocido por conquistar, dominar y humillar reyes. Así era conocido este rey Adonat Beset, un señor que era de Beset, dueño de Beset, un hombre conocido por conquistar, dominar y humillar a reyes. Diga conmigo, humillar a reyes. Escuche lo que le voy a decir. Y el Señor comenzó a hablarme y me decía que hay influencias que vienen de las tinieblas que no quieren matar a las personas. Lo único que quieren es reducirlas y someterlas. ¿Qué quieren hacer? Reducirlas y someterlas. Quieren verlas respirando pero sin fuerzas, vivos pero apagados, con corona pero sedientos. Amén. Vivos pero apagados, con corona pero sintiéndose como nada, iglesia. Y mientras estudiaba este texto, entendí que hay personas que el enemigo les sentó debajo de la mesa. Gente que un día tuvo fuego, pero hoy sobrevive emocionalmente. Amén. Y el Señor comienza a hablarme muy fuertemente a mi espíritu. Y el Señor comienza a decirme que hay personas que tienen problemas emocionales porque este espíritu llamado Adoní, es un espíritu que trae enfermedades mentales. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y mientras estudiaba este texto, iglesia, gente que antes soñaba pero ahora solo intenta resistir. Gente que sonreía por fuera pero por dentro se siente destruida, iglesia. Y el problema no es solo estar debajo de la mesa, iglesia. El problema es acostumbrarse a las migajas. Diga conmigo, el problema es acostumbrarse a las migajas. Amén, iglesia. Ese es el verdadero problema. El problema no es tanto estar sentado debajo de la mesa. El problema es acostumbrarse a las migajas. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando alguien dura demasiado tiempo humillado, comienza a pensar en pequeño. Cuando alguien comienza a pensar en pequeño, es porque ha pasado demasiado tiempo humillado, demasiado tiempo debajo de la mesa. Por eso la palabra me enseña que comienzan a pensar en pequeño, comienzan a creer que merecen menos, comienzan a olvidarse de quién son y de quién eran. Amén. Y hay personas que llevan tanto tiempo peleando con heridas, con el rechazo, con la traición, con la culpa, con el fracaso, que el enemigo les hizo creer que nacieron para vivir debajo de la mesa. ¿Aló? Les hizo creer que ese era su destino, vivir debajo de la mesa.
Pero yo en esta hora vengo a decirte que el enemigo es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a decirte en esta mañana, en esta tarde, que el enemigo es mentiroso. ¿Por qué? Porque tú no naciste para las migajas, no naciste para arrastrarte, no naciste para vivir humillado. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Porque en este caminar me he dado cuenta que hay muchas personas que caminan con una mentalidad de esclavos, pero con aceite de reino encima. Escúcheme qué es lo que le estoy diciendo. Hay gente que camina con una mentalidad de esclavo, pero portadores de aceite, con aceite encima, gente ungida. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme a mi espíritu. Y cuando yo comencé a mirar aquella mesa, yo comencé a darme cuenta de estos letreros y comencé a darme cuenta que debajo de la mesa habían personas con depresión y ansiedad, y nos estamos dando cuenta que la depresión y la ansiedad es lo que nosotros llamamos hoy en día, o psicológicamente, enfermedades de la mente. ¿Estamos entendiendo? Entonces escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué le digo esto? Porque en este caminar me he dado cuenta que muchas personas caminan con una mentalidad de esclavos, pero con un aceite o con aceite de reino encima. Y hoy Dios va a tocar algo profundo en tu casa. Hoy Dios va a tocar algo profundo sobre tu familia. Hoy Dios va a tocar algo profundo sobre tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque esto no es una prédica para entretenerte, es una prédica para traer rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Así como estaban adorando, va a venir un rompimiento. Yo creo en esa palabra. Tiene que venir un rompimiento. Así que diga rompimiento. Usted tiene que declarar esa palabra, rompimiento. Así que yo voy a levantarme con una voz profética sobre este pueblo. Y sobre este pueblo de Dios voy a profetizar y declaro que tú no naciste para sentarte en la mesa de abajo de la mesa. Tú naciste para sentarte en la mesa del rey. Naciste para gobernar, naciste para establecer gobierno, naciste para ejecutar la voluntad de Dios sobre los territorios. ¿Cuántos dicen amén? Para eso fue lo que tú naciste. Amén. Tú naciste para entender que necesitas sentarte en la mesa. Naciste para gobernar, naciste para establecer gobierno. Tú naciste, amada iglesia, para ejecutar la voluntad de Dios. ¿Sobre qué? Sobre los territorios, iglesia. Esta palabra viene a confrontar lo que el infierno intentó hacer contigo, iglesia. Eso es lo que viene a hacer esta palabra. Esta palabra viene a confrontar. Entonces, amada iglesia, yo he aprendido que el infierno no busca matar a las personas. Lo que realmente busca el adversario es desactivar tu destino profético. ¿Desactivar qué? ¿Desactivar qué? Eso es lo que realmente busca el enemigo, porque cuando él desactiva el destino profético, para todo un mover profético sobre una casa, para todo el mover profético sobre una región, para todo el mover profético sobre una casa, para el poder profético sobre toda una generación. Por eso lo que él realmente busca el adversario es desactivar tu destino profético. Y cuando yo vuelvo a mirar sobre esa mesa, debajo de esa mesa, yo comienzo a ver gente que el enemigo le desactivó el destino profético. Eso fue lo que hizo. El enemigo comenzó a desactivarlo. Amén. Así que yo declaro que el enemigo me quiso ver amputado. Yo ahora voy a declarar en el poder de la sangre del Cristo glorificado que me levantaré en el poder de su palabra. Me levantaré para denunciar, me levantaré para pelear, me levantaré para declarar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios te muestra algo, te lleva a interceder. En ese momento, en esa habitación, comencé a interceder. Comencé a interceder con nombres de personas que comencé a ver ahí adentro. Comencé a decir: Señor, no es justo que se hayan desactivado proféticamente, que su destino se haya desactivado proféticamente. Y comencé a guerrear ahí en mi espíritu. Mientras escribía, el Espíritu Santo comenzaba a mostrarme esto. Entonces, cuando tú tienes una misión, cuando Dios te ha llamado a hacer algo, es cuando tú tienes que entender por qué el reino está hablando. Cuando el reino está hablando, es porque Dios está llamando a hacer algo, iglesia. Por eso le digo que lo que quiere el enemigo, lo que realmente quiere el adversario, es desactivar tu destino profético. Así que usted se va a levantar ahora mismo con su propia voz y va a decir: Señor, yo quiero que se rompa toda desactivación profética en mi vida. La palabra de Dios dice en Jueces 1:6
¿Qué dice la palabra de Jueces 1:6? Verso 6 dice: Adoní Beset escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies. Y en ese momento, amada iglesia, vinieron a mí 4 preguntas. En ese momento, cuando entendí esto que estaba leyendo, vino a mí 4 preguntas. La primera pregunta que comenzó a surgir fue la siguiente: ¿por qué esos hombres terminaron así? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué esos hombres terminaron así? La segunda pregunta es: ¿por qué ya no podían pelear? La tercera pregunta es: ¿por qué ya no podían levantarse? La cuarta pregunta: ¿por qué reyes terminaron viviendo como inválidos emocionales? Y fue cuando comencé a entender en mi espíritu que cuando el enemigo desactiva el destino profético de alguien, los pone inválidos emocionalmente. Eso hace la depresión. La depresión invalida a alguien para que pueda ser afectado emocionalmente. ¿Me estoy haciendo entender? Y la pregunta es válida: ¿por qué reyes terminaron viviendo como inválidos emocionales? Porque la Biblia no da detalles por accidente, iglesia. La Biblia no menciona algo por simplemente mencionarlo. Si la palabra lo está mencionando, es porque hay algo ahí. Cuando Dios menciona algo en su palabra, es porque hay un misterio escondido. Diga conmigo: misterio escondido. Dios quiere mostrar algo. Y yo venía orándole al Señor por algunas cosas que comencé a sentir en mi espíritu. Y yo le decía: Señor, tienes que mostrarme, Señor. Y antes de poder entender esta revelación, amada iglesia, necesitamos entender algo muy poderoso. O sea, que lo entendamos desde la ciencia, amada iglesia, desde el punto de vista de la medicina y de la anatomía y de la guerra antigua. ¿Por qué, iglesia? Porque lo que Adoní Besé hacía no era simple salvajismo, era una estrategia militar. Diga conmigo: estrategia militar. O sea que lo que estamos entendiendo en esta tarde es que el enemigo lo que está haciendo es traer una estrategia. El enemigo, cuando comienza a meterse con alguien, comienza a meterse con una estrategia. El enemigo comienza a hacer una estrategia. El enemigo comienza a orquestar una estrategia. Por eso lo que Adonai Besé hacía no era simplemente salvajismo, era una estrategia de guerra. Diga conmigo: el enemigo lo que quiere hacer contigo o con tu casa es una estrategia de guerra. ¿Aló? Esa es lo que necesitamos entender. ¿Por qué, iglesia? Porque en la antigüedad, mutilar a los enemigos importantes era una práctica de dominación política. ¿Aló? Escuche, en la antigüedad, mutilar a los enemigos importantes era una práctica de dominación política. ¿Aló? Dominación política. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es desactivar tu destino profético para meterte en una invalidez emocional y dominarte en tu territorio. Traer dominación sobre tu casa. ¿Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? Porque un rey mutilado producía más miedo que un rey muerto. Espíritu Santo, ábreles el espíritu, Señor. Espíritu Santo, trae revelación. Se lo voy a volver a repetir: porque un rey mutilado producía más miedo que un rey muerto. Y el Señor comenzó a mostrarme esto. Me dijo: hay guerra en medio de las casas porque quieren mutilar a los reyes y a los sacerdotes. Porque cuando esto se logra, se para todo un mover profético en una casa. Se para todo un mover profético. Por eso muchos, cuando ven a alguien que fue cristiano pero deja de ser cristiano, es el hazme reír de muchos. Ese que decía que era cristiano otra vez volvió al camino. Yo nunca creí en su cambio. Yo nunca creí en ese tal milagro. Yo nunca creí en el testimonio de ese. Por eso es lo que necesitamos entender, que el enemigo lo que hace es traer estrategia para mutilar a sus hijos, a los hijos de Dios, iglesia. Por eso escúcheme lo que le voy a decir: porque un rey mutilado producía más miedo que un rey muerto. Su existencia se convertía en una propaganda viviente. ¿Aló? ¿Se convertía qué? Se convertía en una propaganda viviente, amada iglesia. Entonces, amada iglesia del Cristo glorificado, imaginémonos por un momento esta escena. 70 hombres que un día dieron órdenes, ahora no pueden ni recoger comida correctamente.
intente recoger comida. Usted puede imaginarse esto cuando una persona no tiene el dedo gordo de su mano. Intente coger comida sin el dedo gordo. ¿Aló? Intente coger comida. Intente empuñar algo. Escúcheme. 70 hombres que un día dieron órdenes y ahora no pueden ni recoger comida correctamente. Y yo me imagino que esos reyes muchas veces intentaron levantarse, pero al no tener el dedo gordo del pie perdieron estabilidad y se caían de nuevo. Me imagino que intentaron en algún momento correr, pero tropezaron. Tal vez en algún momento intentaron sostener una espada en sus manos, pero no pudieron porque no tenían la suficiente fuerza para agarrarla. Ahora escuche lo que le voy a decir. Cuando el enemigo logra traer una mutilación espiritual sobre alguien, esa persona no puede tomar la palabra de Dios, no puede tomar la espada. La espada quiere decir que es la palabra de Dios. Por eso hay gente que no puede sostener una palabra. Porque lo que quiero que usted entienda es que este espíritu lo que hace sobre el pueblo es traerle una parálisis. Lo que hace este espíritu es traer ¿qué? Una mutilación para que la persona no pueda guerrear, para que la persona no pueda moverse, para ponerla debajo de una mesa para que coma solo migajas, iglesia. Y tal vez en algún momento ellos intentaron sostener una espada en sus manos, pero no pudieron porque no tenían la suficiente fuerza para agarrarla. Y mientras ese salón donde estaba esa mesa tal vez estaba llena de sonidos, de platos y de cubiertos, pero debajo de la mesa solo se escuchaba la respiración rota de 70 reyes. Qué tremendo esto, iglesia. Y yo comencé a mirar debajo de esta mesa, iglesia, y yo comencé a ver a mucha gente ahí rota, hermano que me está escuchando. Vi mucha gente mutilada ahí. Pero cuando comencé a mirar encima de la mesa, iglesia, comencé a ver que encima de esa mesa estaba llena de demonios. Y esos demonios estaban poniendo algo en esa. Y lo que estaba colocando en esa mesa los demonios eran lo que le habían quitado a la gente. Lo que les habían mutilado, lo que les habían quitado, iglesia. Y escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque cuando el enemigo mutila a alguien, no siempre se nota por fuera. Primero, a veces la mutilación ocurre en silencio. Escuche lo que le estoy diciendo. En otras palabras, la gente sigue sonriendo, pero ya perdió la alegría. La gente sigue sonriendo, pero ya perdió el agarre de su vida. Sigue viviendo o sigue viniendo a la congregación, pero algo adentro dejó de funcionar. Y hay personas que llevan muchas temporadas viviendo mutiladas espiritualmente. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y el Señor comienza a decirme que hay muchas personas que están mutiladas espiritualmente. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos colocar la armadura de Dios, ¿cierto? Estamos entendiendo lo que dice la Escritura, ¿cierto? Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo una persona sin el dedo gordo de la mano puede agarrar una espada? Es completamente imposible que lo pueda hacer. Y si la logra empuñar, no la va a poder sostener porque no tiene la fuerza suficiente de agarre. ¿Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahora yo vengo a decirle que muy probablemente lo que le ha estado pasando en su vida es que este espíritu ha estado operando en la vida de esa persona. No pueden sostener lo que Dios les ha entregado. ¿Me estoy haciendo entender? No pueden sostener. Pero hoy llegó el día que el Señor nos dio las llaves y el nombre para poder ser ministrados. Amén. Este es el día donde Dios escogió para que esta palabra fuera soltada. Y yo quiero confesarle algo. Yo en Granada fluyo. Aquí me cuesta mucho. Se lo quiero decir realmente. Me cuesta fluir. Y me cuesta fluir porque sé que hay oposición sobre el territorio. Sé que hay oposición sobre las personas. Pero yo vengo a decirle que aquí estoy, aquí me voy a parar y aquí voy a seguir haciéndolo. Tal vez no soy el predicador más letrado, pero sé que Dios me llamó a hacer algo y lo voy a hacer. Así que escuche, amada iglesia, en otras palabras, la gente sigue sonriendo,
pero ya perdió el agarre de su vida. Siguen viniendo a la congregación, pero algo adentro dejó de funcionar. Y hay personas que llevan mucho tiempo en estas temporadas mutiladas espiritualmente. Por ejemplo, la medicina moderna descubrió algo impresionante. El pulgar representa cerca del 40 al 50% de la funcionalidad total de la mano humana. No es el dedo más largo, no parece el más importante, pero sin él la mano pierde gran parte de su capacidad. Por eso cuando yo tuve este accidente en esta mano, los médicos me dijeron muchas veces que lo que yo tenía que hacer era aprender a escribir con la izquierda. Y nadie sabe la batalla que uno puede llegar a tener en su mano viéndose su mano destrozada. Cada vez que yo destapaba esas vendas y veía mi mano por todos lados llena de puntos, y no eran pocos, era cualquier cantidad de puntos, mi hermano. Viendo mi mano destrozada, y la mente me decía y me traía las palabras de aquellos médicos. Por eso yo sé lo que le voy a decir y me paro a decirlo en esta tarde. Yo declaro, decreto y establezco esta palabra. El enemigo quiso mutilarme los dedos, pero no pudo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que el enemigo. 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 Y yo declaro esa palabra. Todo el que nos ha querido ver abajo, no estamos abajo, estamos arriba. No estamos abajo, estamos arriba. Por eso le digo, no parece el más importante, pero sin él la mano pierde gran parte de la capacidad. Y cuando la mano pierde el dedo gordo, suceden tres cosas. Número uno, la fuerza disminuye. Número dos, la coordinación colapsa. Y número tres, la precisión desaparece. Así que tome su mano en esta mañana, en esta tarde, iglesia, y haga esto. Dese cuenta que su mano, el dedo gordo, es el único que va a tocar todos los 4 dedos. Intente hacer lo mismo con alguno de los otros. Ningún dedo puede tocar los 4 dedos. Solo él es el que toca 1, 2, 3 y 4. Haga lo mismo con el meñique. Haga lo mismo con el del medio. Haga el mismo con el del medio. Haga el mismo con este. No puede. Solo él lo hace. Él es el único que toca los 4. ¿Estamos entendiendo? Él es el único que toca los 4. Por eso le digo, intente tocar con este meñique los 4. No puede. Diseño. Diga conmigo, diseño. Diga conmigo, diseño. Tú que estás conectado ahí, conectado de donde quiera que me veas. Hay un diseño en tu casa. Hay un diseño que Dios colocó en tus manos. Hay un diseño que Dios colocó en tus pies. Hay un diseño que Dios colocó. Así que yo declaro que aquel que esté viviendo o esté pasando por depresión, comienza a romperse hoy. Porque el enemigo no te va a dejar mutilado. Hoy viene la palabra a decirte que esa depresión se va a romper, que esa ansiedad se va a comenzar a romper. Amén. Tú tienes que entender eso, amada iglesia. 3 cosas pasan: la fuerza disminuye, la coordinación colapsa, la precisión desaparece. Entonces, la anatomía en la anatomía a esto se le llama oposición del pulgar. ¿Qué es eso? Es la capacidad de ese dedo de tocar los demás dedos y generar presión, precisión y dominio. Escuche lo que le estoy diciendo. Este dedito genera presión. ¿Qué genera? Presión. ¿Qué más genera? Precisión. ¿Y qué más genera? Dominio. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, amada iglesia. Gracias a eso, el hombre puede sostener herramientas, armas, escribir, construir, hacer guerra y gobernar. Por eso cuando pasé por todo mi proceso y los médicos volvieron a hacerme exámenes, me dijeron que yo había recuperado el 95% de la fuerza de mi mano. Yo sé lo que es el dolor de una recuperación. Y no vengo a hacerme el más santo ni el más sufrido. Vengo a decir que sé que es pasar por proceso. ¿Aló? En otras palabras, iglesia, sin pulgar la mano pierde capacidad de sostener. Sin el pulgar, ¿qué hace la mano? Pierde el poder de ¿qué? De sostener.
Y el Señor vuelve y me trae la visión y me dicen: todos los que están abajo fueron desactivados proféticamente para que no puedan agarrar y sostener lo que yo les entregué. ¿Qué hace la mano sin el pulgar? La mano pierde la capacidad de sostener. Por eso es que muchas veces hay personas que no han podido sostener su libertad. Hay personas que no han podido sostener su liberación. Hay personas que no han podido sostener lo que Dios les entregó. Hay personas que no han podido sostener la liberación financiera porque no tienen la capacidad de sostener. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene mutilados, o sea, los tiene sin el dedo gordo. Por eso necesitamos entender esto, iglesia. Y en tiempos antiguos eso era devastador, amada iglesia. ¿Por qué era devastador? Porque era devastador porque un guerrero dependía totalmente ¿de qué? De sus pies y de sus manos, de sus manos y de sus pies. Entonces, sin pulgares, amada iglesia, no podían sostener la espada, no podían sostener el escudo, no podían sostener la lanza, no podían mantener el equilibrio firme en el combate. Escuche lo que le estoy diciendo, amada iglesia. Le estoy dando una llave profética para que esta semana usted comience a orar. Yo sé que hay gente que le ha estado preguntando a Dios: ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué comienza a haber un ciclo repetitivo? ¿Por qué no viene un rompimiento? Vengo a decirte que Dios te mandó a decir que ese enemigo te cogió y te cortó el dedo para que pierdas capacidad de sostenimiento, que pierda la capacidad de sostener. Por eso alguien que no puede sostener ni la espada, ni sostener el escudo, ni sostener la lanza, no puede mantener el equilibrio firme en el combate. Por eso le digo, ¿qué dice Efesios? Tomen la armadura. ¿A quién? Hay gente que toma la armadura pero no puede sostenerla. Espíritu Santo, hay gente que está mutilada espiritualmente. Escuche lo que le estoy diciendo, amada iglesia. En otras palabras, seguían vivos, pero habían perdido la capacidad de guerra. Y mientras estudiaba esto, Dios me habló algo interesante, pero estremecedor a la misma vez. Y el Señor comenzó a decirme: hay personas que siguen respirando, pero el infierno les robó la capacidad de conquistar. Y el Señor me hablaba muy fuertemente y me decía: hijo, te he enviado a esta casa, te he enviado a este pueblo, te he enviado a estas personas para que tú les enseñes y traigas el rompimiento para que comiencen a tener capacidad de conquistar. Amén. De conquistar. Por eso me interesan las generaciones, amada iglesia. El infierno, eso me hablaba el Señor. Hay personas que siguen respirando, pero el infierno les robó la capacidad de conquista. Y entonces la palabra de Dios reveló el horror, por decirlo así. Adoní Beset no mataba reyes, les cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Aquello no era tortura solamente, era desactivación. Diga conmigo: desactivación. Lo que quiere hacer el enemigo realmente, amada iglesia, es traer una desactivación espiritual. Pero no solamente quiere traer una desactivación espiritual, lo que quiere es desactivar un mover profético. ¿Aló? Por eso el enemigo se va a entronar en una casa para estarte diciendo todo el tiempo que no puedes sostener. ¿Aló? Por eso tú no puedes recibir ninguna palabra que venga del espíritu de Adoní Beset, el mutilador. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme y comencé a entender algo interesante. Le dije: Señor, espera un segundo. Si este es el que trae las enfermedades mentales, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento entró? Y el Señor comenzó a hablarme y me dijo: fue el que entró en el 2020. Cuando todo se encerró, comencé a mutilar. Ese espíritu se soltó y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y va a estar 7:3. ¿Estamos entendiendo? No voy a entrar ahí, iglesia, pero escuche lo que le voy a decir, amada iglesia. Desactivación. Fue el que trajo una desactivación. No entró solo, entró con otros. ¿Estamos entendiendo? Por eso, después de pandemia,
vimos gente con depresiones impresionantes. Es cuando más trabajo tuvieron los psicólogos y tienen los psicólogos hoy en día. Aún cristianos en depresión, enfermedades mentales. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque fueron desactivados espiritualmente. Pero hoy llegó el tiempo, iglesia. Diga conmigo, hoy llegó el tiempo. Este rey, él decía: no necesito enterrarlos, solo necesito quitarles la capacidad de volverse a levantar. Y el Espíritu volvió y me habló y me dijo: todos los que están debajo de la mesa, les quitó la capacidad de volverse a levantar. ¿Sí sabe por qué? Porque no tenían el dedo gordo del pie. Entonces son personas que se intentan levantar y caen una vez, se intentan levantar y vuelven y se caen, se vuelven a levantar y vuelven y se caen. No sé si me está yo entendiendo, iglesia, o me estoy haciendo entender. Amén. ¿Cuántos están ahí conectados en esta tarde? Así que escucha, amada iglesia. Este rey decía: no necesito enterrarlos, solo necesito quitarle la capacidad de volver a levantarse. Y eso es exactamente también lo que el enemigo intenta hacer con los hijos de Dios, iglesia. No siempre busca matar, a veces solo quiere quitar el enfoque, la pasión, la oración, la disciplina, la identidad. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe algo, iglesia. Si no puede destruir tu existencia, intentará destruir tu funcionalidad. Y aquí vengo. El Espíritu comenzó a decirme: todo el que tiene una desactivación profética comienza a entrar en una disfuncionalidad. ¿Aló? ¿Qué es una disfuncionalidad? Una disfuncionalidad es lo que produce, por decirlo así, la depresión. ¿Aló? Disfuncionalidad, amada iglesia. ¿Por qué? Porque un creyente sin oración es un guerrero sin pulgar. Escuche lo que le estoy diciendo, porque un creyente sin oración es un guerrero sin pulgar. Un hombre sin disciplina es un rey mutilado. Un creyente sin identidad termina peleando migajas debajo de mesas emocionales. ¿Aló? Y hay gente viva físicamente, pero amputada espiritualmente. Y el enemigo no siempre destruye tu vida de golpe. A veces primero destruye tu estabilidad mental. ¿Aló? Y esto nos debe llevar a entender que hay un peligro en acostumbrarse a las migajas. Diga conmigo, iglesia, hay un peligro en acostumbrarnos a las migajas. La palabra de Dios dice en Jueces 1:7: Adoní-Beseth dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y de los pies gordos. Amén. De los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. 70 reyes debajo de una mesa, iglesia. Eso es demasiado, iglesia, porque el problema no era solamente la mesa, era la mentalidad. Ya no peleaban por coronas, ahora peleaban por sobras. Ya no peleaban por qué, por coronas, por territorios. Ahora peleaban por qué, por migajas. Y aquí hay algo culturalmente fuerte, amada iglesia. En el mundo antiguo, comer debajo de la mesa era símbolo de humillación absoluta. Los perros muchas veces esperaban debajo de mesas reales las sobras que caían de esas mesas. Y Adoní-Beseth convirtió reyes en símbolos públicos de degradación, los redujo psicológicamente a esclavos. Y eso fue lo que comenzó a hablarme el Espíritu Santo. Debajo de esa mesa había muchas personas que estaban psicológicamente como esclavos. Los redujo psicológicamente a esclavos, a una mentalidad esclavista. Amén. Escuche lo que le estoy diciendo. Y el Señor me decía que hay personas que llevan tanto tiempo llevando heridas que dejaron de esperar la grandeza. Se lo voy a volver a repetir. Esto lo puso el Espíritu en mi corazón. Él me decía que hay personas que llevan tanto tiempo heridas que dejaron de esperar la grandeza que necesitan. Escuche lo que le estoy diciendo. Ahora sobreviven emocionalmente, mendigando atención, mendigando la aceptación de las demás personas, mendigando valor, mendigando identidad, iglesia.
Y lo más peligroso es cuando alguien vive tiempo, tanto, mucho tiempo debajo de la mesa. Comienza a pasar algo. Esa persona comienza a creer que merece vivir debajo. O sea, le cambia el diseño. Le cambia el diseño, amada iglesia. Es cuando alguien vive mucho tiempo abajo, comienza a creer que merece vivir abajo. Aquellos reyes no nacieron debajo de la mesa, llegaron ahí después de perder algo. Y hay personas que no se dieron cuenta cuando dejaron de pelear. No fue de golpe, iglesia, fue poco a poco. Perdieron pasión, después enfoque, después disciplina, después fuego, después hambre espiritual. Y cuando reaccionaron, iglesia, ya estaban viviendo de migajas emocionales. Pero hoy Dios cancela esa mentira del enemigo, iglesia. Pero yo vengo en esta hora a decirte, amada iglesia, tú no naciste para migajas, no naciste para vivir arrastrándote emocionalmente, no naciste para depender de la aprobación de la otra gente, de gente que está rota también. Tu diseño es el reino, tú tienes un diseño, tú tienes el diseño del reino. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y esta es una enseñanza, amada iglesia. ¿Cuál es la enseñanza de esto, pastor? Aquí va la enseñanza, iglesia. Para los que les gusta escribir, esta es la enseñanza, iglesia. El infierno celebra cuando una persona ungida comienza a pensar como esclavo. Qué interesante. Esta es la enseñanza, iglesia. El infierno celebra cuando una persona ungida comienza a pensar como esclavo. Eso es lo que hace el infierno. Una persona ungida pensando como esclavo. Y esto nos debe llevar a entender que el cielo nunca pierde la memoria. Diga conmigo, iglesia. Exactamente, el cielo nunca pierde la memoria. Y el Señor me decía y me hacía entender esto. Yo no pierdo la memoria, hijo. Y el Señor viene a decirles en esta tarde que Él no ha perdido la memoria de tus lágrimas. No ha perdido la memoria de tus batallas, de tus guerras. Él no ha perdido la memoria de tantas veces que has clamado a Él. Él tiene memoria. Los libros están siendo escritos. Los libros se siguen escribiendo. Y lo más importante de esto es que nosotros entendamos, amada iglesia, que el cielo tiene memoria. El cielo tiene memoria. El cielo tiene memoria de lo que ha profetizado sobre tu casa. El cielo tiene memoria de lo que ha profetizado sobre tus hijos. El cielo tiene memoria de lo que ha profetizado sobre esta ciudad. El cielo tiene memoria de lo que ha profetizado sobre Colombia. El cielo tiene memoria de lo que ha profetizado sobre todos los hijos de Dios, sobre toda la creación. El cielo tiene memoria. Y eso es lo más importante, amada iglesia, que usted aprenda a entender que el cielo nunca pierde la memoria. Nunca pierde la memoria. ¿Por qué le estoy diciendo esto, amada iglesia? Porque la palabra en Jueces 1:7 dice, y dice así, escuche: y ahora Dios me devolvió lo que les hice. Ahora mismo tomo autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y desde esta plataforma, Señor, por segunda vez, Padre Santo, profetizo, Señor, le devuelvo el baldón, Padre Santo. Devuelvo el baldón a todos los que han querido verme acostado. Devuelvo el baldón en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice en Jueces 1:7, y ahora Dios les devolvió lo que les hice. Ahora mismo devolvemos el baldón, Señor. Devolvemos ahora mismo el baldón en el nombre de Cristo Jesús. Y se lo llevaron, dice la palabra, a Jerusalén, donde murió. ¿Aló? Y aquí ocurre algo poderoso, amada iglesia. Adonía-Beset cae. Adonía-Beset cae. Así que yo declaro esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, y por el poder de la palabra, por el poder de la sangre del Cristo glorificado, yo declaro que este espíritu de Adonía-Beset cae ahora mismo. Cae en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo el mutilador Adonía-Beset cae en el nombre de Cristo Jesús. El mutilador del pueblo de Dios comienza a caer. El que trae enfermedades emocionales comienza a caer ahora mismo. Cae por el poder
poder de la palabra, cae por el poder de la palabra, cae por el poder de la sangre del Cristo glorificado, porque esto es poderoso. Adoní se cae. El nombre que mutilaba ahora corre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora activamos ángeles, Padre Santo. Viene una activación angelical, Padre Santo. El que perseguía comienza a ser perseguido ahora mismo. El que mutilaba, Señor, ahora corre, Señor. El hombre que humillaba ahora tiembla. El cazador ahora es perseguido. Padre Santo, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, enviamos ángeles ahora mismo, Señor. El que antes perseguía, Señor, el que antes era el perseguidor, el que era cazador, ahora es perseguido ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Y comencé a entender esto. Cuando el Señor nos entrega el poder de poder saquear al hombre fuerte, tenemos derecho al botín. Escúcheme lo que le voy a decir. Y lo que yo logré ayer, a la gloria y honra del Señor, hay gente que no lo va a entender a la magnitud que necesito que lo entienda. Pero escuche lo que le voy a decir. Cuando tú saqueas al hombre fuerte, tienes derecho al botín. Ustedes lo saben, ¿cierto? Este espíritu Adonet Beset tenía algo, o tenía varias cosas. Si él es un desactivador de lo profético, del destino profético, ¿qué le arrebatamos? La activación profética. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Le arrebatamos el poder ministrar enfermedades emocionales. ¿Aló? Reclamamos botín, iglesia. Así que ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Padre Santo, que ahora mismo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, el Cristo que vive, gobierna y reina, el que está sentado, el Hijo, el Eterno, el Todopoderoso, por tu nombre, Señor Jesús, yo traigo ahora mismo en tu nombre, Señor, activación profética, Señor. Viene la activación profética de los destinos proféticos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que viene una activación, Señor, una activación, Padre Santo. Viene una activación, se comienza a activar, Señor. Se comienza a activar todo lo que estaba dormido, comienza a activarse, Señor. Toda semilla que estaba dormida, Padre Santo, comienza a activarse, Padre Santo. Yo lo declaro, así lo profetizo, Señor. Ahora mismo, Padre Santo, mandamos y enviamos la palabra. Viene una activación, Padre Santo, del destino profético. Lo que estaba dormido, Padre Santo, ahora mismo comienza a despertarse. En el nombre poderoso del Cristo, yo lo declaro, Padre Santo. Porque el cazador ahora es perseguido, Padre Santo. Y cuando lo atrapan, dice la Escritura, le hacen exactamente lo mismo que él hizo. ¿Aló? ¿Le hacen qué? Exactamente lo que él les hizo. Entonces, él declara una frase estremecedora, iglesia. Y el infierno está soltándolo. Ahora mismo está soltando lo que él tenía. Lo va a soltar. ¿Por qué? Porque declara una frase estremecedora y dice: ahora Dios me devolvió lo que les hice. Eso es juicio, iglesia. ¿Por qué? Porque en el ámbito, en el entendimiento, porque el entendido, él entendió algo, iglesia, amada iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando viene el rompimiento, cuando viene la reclamación, cuando viene el momento de romper, viene se va a soltar algo, iglesia. Y yo le declaro esto en esta tarde, amada iglesia. El poder de la palabra me enseña que ahora mismo viene esa activación profética, pero viene una activación sobre esto, iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Viene una activación para sostener lo que el cielo te está entregando. Viene una activación para sostener lo que el reino te está entregando. Esta palabra es para alguien. ¿Qué hizo este rey? Él entendió algo que nunca, o que mucha gente no entiende o ha olvidado. El cielo guarda memoria. Este rey recordó algo y entendió que el cielo guarda memoria. ¿Aló? La cultura hebrea entendía profundamente el principio de la retribución divina. Lo que el hombre siembra, eventualmente lo encuentra de regreso. ¿Aló? Y aunque el juicio parezca tardar, siempre camina.
El silencio de Dios jamás significa faltar o que falte a la memoria. Y mientras escribía estas palabras, el Espíritu Santo me estremeció, porque mientras estudiaba esta palabra, Dios me llevó a Levítico y descubrí algo impresionante, amada iglesia. Hubo otra ocasión donde Dios también tocó pulgares, pero no para mutilarlos, sino para consagrarlos. ¿Para qué? Para consagrarlo. Yo vengo a hablar con gente de fe. Yo no quiero caminar con gente que no tenga fe. Yo quiero caminar con gente de fe. Yo quiero caminar con gente que esté activada. Yo no necesito gente desactivada. Yo necesito gente activada. Yo necesito gente empoderada en la palabra, porque la guerra es peleando, iglesia. Yo necesito gente despierta, no gente desactivada durmiendo. Yo necesito un pueblo, dice el Señor, que esté activado para la batalla, para escuchar. Y escuche lo que dice la palabra. Ahora vayamos a la palabra de Dios en Levítico 8, versos 23 y 24. Levítico 8, 23 y 24. Este texto bíblico trae mucha revelación, preste atención, dice así: y Moisés lo mató. ¿Qué quiere decir? Si usted lee el texto anterior, el verso anterior, el cordero, el sacrificio. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se lo untó a Aarón en el óvulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Y dice el 24: y a continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los, dice, por todos lados del altar. ¿Por todos qué? Por todos lados del altar. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. Y cuando leí esto, algo explotó dentro de mí. ¿Por qué? Porque el infierno corta exactamente aquello que Dios unge. Estoy diciendo, amada iglesia, el enemigo, el infierno, corta exactamente aquello que Dios ungió. ¿Escuchó eso, iglesia? Estoy predicando a la gente viva, ¿cierto? Estoy predicando a la gente que está ahí conectada viva, ¿cierto? Escúcheme. El enemigo, el infierno, corta exactamente aquello que Dios unge. El enemigo mutila las mismas áreas que Dios diseñó para consagración. ¿Por qué? Porque el pulgar no era solamente funcional, era espiritual. Esto nos debe llevar a entender algo, iglesia. Nos debe llevar a entender que la oreja representa obediencia, la mano representaba servicio y el pie representaba el caminar santo delante de Dios. Dios tocaba el óvulo de la oreja porque el sacerdote debía aprender primero a escuchar la voz de Dios. Yo ya he predicado esta palabra, yo ya he soltado esta palabra. La palabra hebrea para escuchar es semá, que significa escuchar, obedecer y responder. Eso significa la palabra hebrea semá, significa escuchar, obedecer y responder. Por eso el enemigo, cuando amputa, lo que hace es que la persona no pueda escuchar, no pueda obedecer y no pueda responder. Después tocaba el pulgar de la mano, porque todo lo que el sacerdote hiciera debía estar marcado por la sangre del pacto. Y luego tocaba el pie, porque su caminar debía ser santo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque así está escrito. Pero aquí viene la parte aterradora, por decirlo así, amada iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Adonit Beset cortaba los pulgares, pero dejaba intacto el oído. Ahí no dice que le hizo algo a los oídos, ¿o sí? Yo estoy hablando con gente despierta, perdón. Yo quiero que usted se despierte, iglesia. Yo no estoy bravo, estoy diciéndole que tiene que tener una activación. Yo no dedico las prédicas a nadie, necesito que se activen esta mañana, en esta tarde, perdón. Escuche, Adoní Besé cortaba los pulgares, pero dejaba intacto el oído. Y Dios me mostró por qué. Porque el enemigo quería que siguieran escuchando, pero sin poder actuar. Hay gente que tiene la capacidad, que ha escuchado, pero no puede actuar, porque está bajo el dominio espiritual de este espíritu Adonit Beset.
Pero hoy viene a romperse esta palabra. Hoy viene a romperse el gobierno de este espíritu sobre las casas, sobre las personas. Escuche lo que le voy a decir. Dios me mostró por qué. Porque el enemigo quiere que siguieran escuchando, pero sin poder actuar. Escuchaban órdenes, pero no podían pelear. Escuchaban estrategias, pero no podían ejecutarlas. Escuchaban el sonido de la guerra mientras recordaban que ya no podían conquistar. Eso era tortura psicológica. Eso es una tortura psicológica. Lo redujo a nada. ¿Aló? ¿Lo redujo a qué? A nada. Y hay gente en la iglesia viviendo exactamente así, iglesia. Escuchan la palabra, pero no avanzan. Escuchan prédicas, pero no cambian. Escuchan promesas, pero siguen paralizados. ¿Por qué, pastor? Porque el enemigo sabe algo. Él sabe que un hombre o una mujer frustrado porque ya no puede hacer algo, vive atormentado internamente todo el tiempo. ¿Aló? Y entonces Dios me dijo algo estremecedor. Y esto fue lo que el Señor puso en mi espíritu. El infierno quiere mutilar aquello que yo ungí. El enemigo no va a gastar saliva, ni va a gastar balas, ni va a gastar guerra, ni va a gastar estrategia en lo que no fue ungido. ¿Aló? En lo que no fue ungido. ¿Aló? Escuche lo que le digo. Por eso el ataque ha sido tan fuerte sobre tu servicio. Por eso el ataque ha sido tan fuerte en tu caminar, en tu disciplina, en tu propósito, en tu vida espiritual. Por eso me decía el Señor. Me dice, por eso el ataque ha sido fuerte sobre tu servicio, hijo. Por eso ha sido el ataque tan fuerte en tu caminar, en tu disciplina, en tu propósito, en tu vida espiritual. Y esta palabra es para todos. Amén. Porque el enemigo no está atacando algo común, me decía el Señor. Está atacando áreas que cargan aceite. ¿Aló? ¿Aló? Está atacando áreas que cargan aceite. El adversario siempre pelea con más fuerza contra aquello que Dios marcó con aceite. ¿Aló? ¿Con lo que Dios qué? Marcó con aceite. Por eso yo en esta hora vengo a decirte, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo no te quiere debajo de la mesa. ¿No te quiere qué? Debajo de la mesa. Y comencé a fluir en el espíritu. Y el Señor comenzaba a hablarme. Y me trajo una prédica que escuché hace mucho tiempo. Y comencé a recordar aquel profeta que dejó a una mujer viuda. Y vino esta viuda vino a donde otro profeta, el esposo de esta mujer que era viuda, era profeta que había ayudado a otros profetas y los había metido en una cueva para protegerlos de Jezabel. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y el profeta le dijo, tú tienes algo en tu casa. Tú tienes algo en tu casa. Y la mujer le decía, no, yo no tengo nada. Y el profeta seguía diciéndole, tú tienes algo en tu casa. El profeta seguía diciendo, tienes algo en tu casa. Y la mujer le decía, no, yo no tengo nada en mi casa. No tengo nada que vender, no tengo nada que hacer. Y el profeta en un momento le dice, trae la redoma. Trae la redoma. La redoma para un profeta es el portamiento del aceite. ¿Aló? Y le voy a decir qué pasa cuando un profeta no tiene aceite. Aquí voy. Volví a ver la mesa. Gente debajo de la mesa. Y encima de la mesa cantidades de redomas capturadas y los demonios riéndose. Cuando el enemigo viene a cortar, viene a quitar la unción. Viene a mutilar la unción. Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Pero aquí entra la gloria del evangelio eterno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no vino solamente a perdonar nuestros pecados, iglesia. Vino a restaurar lo que las tinieblas intentaron amputar. Mientras Adonat-Beset ponía hombres debajo de la mesa, Cristo toma hombres y mujeres caídos y los sienta en la mesa del reino. El enemigo reparte migajas, Cristo prepara banquete. El enemigo amputa, Cristo restaura. El enemigo humilla, Cristo levanta.
Lo que Adonai Besek cortó, Cristo lo vuelve a ungir. Y la palabra para esta iglesia y para este tiempo y para aquellos que la quieran tomar, el Señor dice: yo vuelvo a ungir, yo vuelvo a traer aceite, yo vuelvo a devolver la redoma, yo vuelvo a llenar la redoma, para que comiencen a profetizar, para que comiencen a caminar, para que dejen y salgan de la parálisis, para que toda amputación se quite y toda parálisis espiritual y mental se caiga, porque el Señor dice: les devuelvo la redoma, les devuelvo el aceite, les devuelvo el poder, les devuelvo la gracia, les devuelvo la oración, les devuelvo lo que el enemigo les quitó 70 veces más, dice la palabra. Así lo declaro, Padre Santo. Así lo profetizamos, Señor. El aceite todavía está. Escuche, Cristo vuelve a ungir. Y hoy Dios me manda a decirles esta palabra: el aceite todavía está sobre ti. Amada iglesia, el aceite todavía está sobre ti. Sobre ti está el aceite. Y hoy vine a hablarle al cansado. Hoy yo vine a hablarle al herido. Hoy yo vine a hablarle al humillado. Hoy yo vine a hablarle al perdido, al que tiene perdidas las fuerzas. Hoy vine a predicarle. Hoy vine a soltarle esta palabra al que siente que algo dentro de él se murió. Esta palabra es para él. Esa palabra es para ella. Amén. Dios me manda a decirles: no terminarás debajo de la mesa. Todavía hay fuego en ti, dice la palabra. Todavía hay propósito en ti. Todavía hay aceite en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todavía hay aceite, Señor. Gracias, Señor, porque todavía está tu presencia. La redoma representa la presencia, la unción del Espíritu Santo. Hoy Dios restaura el agarre espiritual. Esto es para alguien. Agárrelo, iglesia. Hoy Dios restaura el agarre espiritual. Hoy Dios rompe la mentalidad de migajas. Hoy Dios levanta gente que las tinieblas daban por canceladas. Porque lo que viene para ti, amada iglesia, no son sobras, es restitución, amada iglesia. Así que en conclusión, amada iglesia, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada, predicada, profetizada, Señor. Para ir cerrando con esta palabra, iglesia, necesitamos entender algo, iglesia. Yo sé que tú eres el Shaddai, Señor. Entonces, amada iglesia, 70 reyes debajo de una mesa. Eso produce el infierno. 70 reyes debajo de una mesa. Eso es lo que produce el infierno. ¿Aló? Pero el Señor Jesucristo sigue levantando gente que está en la depresión, en la ansiedad, y les comienza a devolver la dignidad. Esta palabra es para alguien. Les comienza a devolver la identidad. Hoy Dios rompe el espíritu de humillación ahora mismo, Señor. Se rompe el espíritu de humillación, Padre Santo. Se quiebra todo espíritu de humillación, Padre Santo. Ahora mismo, Señor, el Señor comienza a devolver la dignidad, la identidad. Hoy Dios rompe el espíritu de humillación. Hoy Dios rompe el espíritu de la depresión. Hoy Dios rompe la ansiedad. Hoy Dios rompe a todo espíritu que ha querido mantenerte estancado. Hoy viene a venir una activación profética de tu destino profético. Viene una activación, está una activación y te activas ahora mismo. Te doy una orden en tu espíritu, iglesia. Ahora mismo comienzas a activarte. Comienzas a activarte en el nombre de Cristo. Y el cielo te dice, amada iglesia, porque el Espíritu Santo me trae al Espíritu el Salmo 23, el verso 5. La palabra de Dios dice: aderezas mesa delante de mi presencia. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y así pone el Espíritu en mi espíritu. La presencia de Dios está con nosotros. Y Él va a poner mesa delante de los angustiadores, porque Él sigue ungiendo la cabeza. Él sigue poniendo aceite. Él sigue rebosando nuestra copa de su presencia. Y cuando leí esto, amada iglesia, entendí algo poderoso. Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir debajo de la mesa. Dios diseñó a sus hijos para sentarlos en la mesa. ¿Escucharon eso, iglesia? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo digo amén a esa palabra, Señor. Yo digo amén a esa palabra, Señor. Yo declaro un amén a esa palabra 1000 veces más. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces Adoní Besek decía: debajo de mi mesa. Eso es lo que dice ese espíritu. Pero yo vengo a hablarle ahora mismo en el nombre del Cristo glorificado a ese espíritu.
Porque David decía: aderezas mesa delante de mí, de mis angustiadores, porque el infierno quiere verte abajo, pero Dios quiere verte sentado, iglesia. El enemigo quiere que pelees por migajas, pero Dios prepara abundancia. El enemigo quiere humillarte delante de tus angustiadores, pero Dios te honrará delante de ellos. Voy a soltar esta palabra en el nombre del Cristo glorificado. Yo declaro, Padre Santo, que el enemigo que quiso humillar, Señor, ahora mismo, Padre Santo, tú, Señor, levantarás a este pueblo con honra delante de ellos y nos pondrás como cabeza y no por cola, Padre Santo. Yo suelto esta palabra y aquí hay revelación, amada iglesia. El mismo versículo que habla de mesa también habla de aceite. La palabra dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué, iglesia? Porque donde Dios restauró dignidad, también restaura unción. Donde Dios restauró dignidad, también restaura unción, unción, unción. Y hoy Dios me manda a decirle algo profético, amada iglesia. No vas a terminar debajo de la mesa porque el infierno preparó algo para ti. Yo declaro que no terminas debajo de la mesa, dice el Señor, porque hoy el Señor te dice que hay una mesa de honra esperándote. Hay aceite esperándote, iglesia. Hay restauración esperándote. Hay gente que te vio llorar, pero te verá sentado en lugares que jamás se imaginaron verte. 70 reyes, dice la palabra, terminaron debajo de una mesa. Eso produce el infierno, iglesia. Pero Jesús sigue levantando gente mutilada por la vida y sentándola en la mesa del reino. Así que yo profetizo y yo declaro que hoy Dios rompe mentalidades de migajas. Hoy Dios rompe con todo espíritu de humillación. Hoy Dios restaura manos para servir, pies para caminar y oídos para obedecer. Y el cielo te manda a decir, amada iglesia: ya no vivirás debajo de la mesa, ahora te sentarás en ella. Levántate y sal de debajo de la mesa. Levántate. La palabra dice: levántate. Y si usted está entendiendo el mover profético, que levantarse, iglesia. Yo quiero que comencemos a compartir toda la Santa Cena. Levántate, dice la palabra. Levántate, amada iglesia. La palabra de Dios dice: levántate, 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 porque no estás para estar ahí, no estás para estar en esa posición, estás para levantarte. Por eso vamos a compartir la Santa Cena. El cielo te manda a decir: no vivirás debajo de la mesa. Esta palabra es para alguien. Esta palabra, ahora te sentarás en ella, dice la palabra. La palabra te está diciendo: levántate, sal debajo de la mesa. Levántate, iglesia. Amada iglesia, yo declaro, decreto, establezco, Padre Santo. Ahora mismo, Señor, viene una activación, Señor, sobre los evangelistas. Padre Santo, aquellos que van a ir a recoger la cosecha, Padre Santo, aquellos que van a ir a recoger la cosecha, Padre Santo, viene una activación, Padre Santo. Profetizamos, Padre Santo. Profetizamos en tu nombre, Señor. Declaramos tu palabra, Señor. Viene una activación sobre el mover profético evangelístico, Padre Santo. Viene la activación que quisieron mutilar, Padre Santo, este espíritu, Padre Santo, sobre los que tienen que ir a traer la cosecha, los que tienen que ir a predicar la palabra, los evangelistas, Padre Santo, los que tiran la red, los que traen, Padre Santo. Viene una activación. Estas palabras para alguien. El Señor dice: todo aquel que se atreva a creerme, todo aquel que se atreva a creer en esta palabra, será honrado, será puesto en la mesa, será puesto ahí con honor, con virtudes, con dones. Ahora mismo vienen los dones, activación del don evangelístico. Ahora mismo viene una activación sobre el don evangelístico profético. Dios te dará diseños evangelistas. Tú eres evangelista. Todos los que están aquí son evangelistas. La palabra de Dios dice: y haced discípulos por donde quiera que vayan. Así que viene una activación, no por verme más lleno estas sillas, es porque tenemos un propósito, es porque viene una activación sobre el propósito. Todo lo que el enemigo quiso cortar, todo lo que el enemigo quiso desactivar, ahora en esta tarde vino una activación. Este día, Padre Santo, será marcado 9/08/26. Por algo me hiciste nacer en este mes, Señor. Ahora mismo. Ahora mismo, amada iglesia, no se suelte, no se suelte, no se suelte, no se suelte. Vamos, iglesia, no se suelte. Usted tiene que estar ahí agarrado, tiene que estar ahí. Cierre sus ojos. No le ponga cuidado el de al lado, no le ponga cuidado si se mueve. Piano,
Urra masende rebequia. Ondoroboku ascende. Así que Padre, ahora mismo yo quiero levantar esta oración. Tomo la representatividad del pueblo, Señor. Ahora mismo, Señor, me levanto como intercesor, Señor. Ahora mismo, Padre Santo, ahora mismo, Señor. Tiene que venir un rompimiento, Señor. Ya tiene que haber un rompimiento, Señor. Ya tiene que haber un rompimiento. Ya tiene que haber un rompimiento. Irra más senderebequiata. Oso macato guaseme. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios que levanta al que cayó. Tú eres el Dios que sana al herido. Tú eres el Dios que vuelve identidad al que la perdió. Tú eres el Dios que devuelve a encender el fuego, Señor, que parecía apagado. Hoy levantamos nuestra voz profética delante del cielo y declaramos: ya no viviremos debajo de la mesa, Señor. Ya no viviremos debajo de la mesa, Padre Santo. Ya no se vivirá más bajo de la mesa, Señor. Porque ahora mismo, Señor, esta iglesia y yo, mis hermanos en Cristo, empoderados en tu palabra, declaramos esta palabra. Renunciamos a toda mentalidad de migajas, Señor. Renunciamos a conformarnos con menos de lo que tú has establecido para nuestras vidas. Renunciamos a vivir buscando aprobación. Renunciamos a mendigar aceptación. Renunciamos a pensar que nacimos para sobrevivir cuando tú nos llamaste a gobernar. Hoy rompemos toda mentalidad de esclavo que se había escondido detrás de una corona, Señor. Padre, donde hubo humillación trae honra, Señor, ahora mismo. Donde hubo rechazo trae identidad. Donde hubo fracaso trae restauración. Donde hubo cansancio trae nuevas fuerzas. Donde hubo confusión trae dirección. Donde hubo silencio espiritual, vuelve a despertar el oído, Señor. Hoy te pedimos esto, Señor. Restaura nuestros oídos para escuchar tu voz. Que volvamos a escuchar tu palabra. Que volvamos a escuchar tu dirección. Que volvamos a escuchar tu espíritu. Que no solamente escuchemos, sino que también obedezcamos. Porque no queremos seguir escuchando estrategias del cielo sin tener fuerzas para ejecutarlas, Señor. Por eso, Señor, restaura nuestras manos. Restaura el agarre, Señor. Restaura. Yo puedo ver en mi espíritu como Dios están descendiendo ángeles ahora mismo. Yo estoy viendo en mi espíritu que vienen ángeles que están trayendo herramientas, ángeles que están trayendo espadas, porque el agarre está restaurado. Restaura el agarre, Señor. Restaura la capacidad de servir. Restaura la capacidad de construir, Señor. Restaura la capacidad de sostener aquello que tú colocaste en nuestras manos. Que nuestras manos vuelvan a tener fuerza para levantar lo que estaba caído. Fuerza para servir. Fuerza para trabajar, fuerza para construir, fuerza para pelear la buena batalla de la fe. Padre, restaura nuestros pies, afirma nuestro caminar, devuélvenos estabilidad, devuélvenos firmeza, devuélvenos dirección, que devuélvenos, Señor, devuélvenos dirección, que no volvamos a tropezar, Señor, con las mismas cosas que nos hicieron caer, que nuestros pies vuelvan a caminar en santidad, Señor, que nuestros pies vuelvan a caminar en propósito, que nuestros pies vuelvan a caminar hacia aquello que tú nos prometiste, Señor. Hoy declaramos que toda mutilación espiritual pierde poder. Todo aquello que el enemigo intentó cortar, todo aquello que intentó apagar, todo aquello que intentó detener, todo aquello que intentó desactivar, queda sometido al poder del nombre del Cristo glorificado. Porque donde el enemigo dijo ya no puede, Dios dice todavía yo puedo restaurarlo. Donde el enemigo dijo se terminó, Dios dice todavía no he terminado contigo, dice la palabra. Donde el enemigo dijo vivirá debajo de la mesa, el cielo responde yo he preparado una mesa delante de él. Hoy declaro que se rompe el espíritu de humillación, se rompe la mentalidad de migajas, se rompe la mentalidad de supervivencia, se rompe la mentalidad de esclavitud, se rompe todo pensamiento que nos haga caer o creer que merecemos vivir debajo, Señor, cuando Cristo nos llamó a sentarnos en la mesa. Porque tú dijiste, mi Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por eso hoy levantamos nuestra cabeza, porque todavía hay aceite, Señor, todavía hay propósito, todavía hay llamado, todavía hay fuego, iglesia, todavía hay asignación, todavía hay territorio que conquistar, todavía hay cosas que Dios hará con nuestra vida. Y yo profetizo
profetizo sobre esta casa, Señor. Ahora mismo, Espíritu Santo, yo profetizo en tu nombre, Señor Jesucristo. No terminaremos debajo de la mesa. No terminaremos viviendo de las obras. No terminaremos mendigando lo que Dios determinó darnos por gracia. No terminaremos definidos por nuestras heridas. No terminaremos definidos por los fracasos. No terminaremos definidos por lo que otros dijeron de nosotros. Nuestra identidad está en el Cristo. Nuestra fuerza está en Cristo. Nuestra fuerza está en Cristo. Nuestro futuro está en Cristo. Nuestro destino está en las manos de Cristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, nos levantamos de debajo de la mesa. Nos levantamos de la vergüenza, nos levantamos del rechazo, nos levantamos del fracaso, nos levantamos del miedo, nos levantamos del cansancio, nos levantamos de la frustración. Vamos, iglesia, tú no te puedes sentar, tú tienes que pelear la batalla, tú tienes que levantarte. Levántate de la frustración. Nos levantamos de todo aquello que nos habían convencido de permanecer abajo y declaramos, Señor. Diga conmigo, amada iglesia, repita esto conmigo. Y Ramasendere. Vamos, iglesia, yo no los oigo escuchar, no los oigo orar. Repita conmigo, amada iglesia. Diga hoy, en esta tarde, declaro, profetícelo, dígalo. Diga, me levanto, me pongo de pie, recupero mi identidad, recupero mi fuerza, recupero mi enfoque, recupero mi pasión, recupero mi disciplina, recupero mi hambre por Dios, recupero mi capacidad de conquistar. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Padre, yo profetizo, Padre Santo, que aquello que parecía perdido comienza a ser restaurado. Las manos vuelven a tener fuerza. Los pies vuelven a tener estabilidad. Los oídos vuelven a escuchar. El corazón vuelve a arder, Señor. La fe vuelve a levantarse. La esperanza vuelve a respirar, Señor. La visión vuelve a despertar. Y aquello que las tinieblas daban por terminado, Señor, Dios vuelve a poner de pie. Porque tú no nos llamaste para vivir debajo de la mesa, Señor. Nos llamaste para sentarnos en tu mesa. Nos llamaste para comer de tu mesa, Señor. Tú no nos llamaste para comer migajas. Nos llamaste a participar de un banquete, Señor. No me llamaste para vivir humillado. Me llamaste para caminar en dignidad, Señor. No me llamaste solamente para sobrevivir. Me llamaste para cumplir tu propósito, Señor. Esta palabra es para alguien. Diga, Señor, tú me llamaste para cumplir tu propósito. Ahora, Señor, prepara, Señor, nuestra mesa. Unge nuestra cabeza. Llena nuestra copa y restaura nuestra dignidad. Y permite que aquellos que nos vieron debajo, vamos, iglesia, aquellos que nos vieron debajo de la mesa puedan contemplar la obra de tus manos cuando nos vean nuevamente de pie. Que nuestra restauración, dígale, sea testimonio. Que nuestra vida sea activada en vivencia. Que nuestro caminar sea firme. Que nuestro levantamiento anuncie que Jesucristo todavía restaura. Y hoy declaramos sobre esta casa: se terminó la temporada de las migajas. Se terminó la temporada de vivir abajo. Se terminó la temporada de la humillación. Se terminó la temporada de la parálisis. Ahora comienza una temporada de restauración. Padre, yo profetizo una temporada de honra, una temporada de aceite, una temporada de firmeza, una temporada de propósito, una temporada de restauración. En el nombre poderoso de Jesús, levántate, dice la palabra, levántate, sal de abajo de la mesa. El rey te está llamando a sentarse, a que te sientes en su mesa. Iglesia, escucha lo que el Señor te está diciendo. Levántate, dice el Señor. Levántate, visualízate que te estás levantando. Levántate, dice el Señor. Levántate, sal de abajo de la mesa. El rey te está llamando a sentarte en su mesa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí estamos dando la batalla, Señor. Aquí estamos profetizando, Señor. Trae una activación ahora mismo, Señor.
Ahora mismo, Padre Santo, y Ramasandarabakaya. Por eso, Padre, pedimos perdón, Señor, por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción que hayan ido en contra de tu voluntad, Señor. Y establecemos, Padre Santo, ahora mismo, Señor, que tenemos la mente de Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te pedimos perdón, Espíritu Santo, si te hemos contristado, Señor. De esta manera dignamente vamos a comer, Señor, pidiendo perdón de tu carne, de tu sangre. Porque ahora sí podemos sostener, Señor. Porque ahora sí podemos recibir y sostener tu carne, Señor. Porque ahora sí podemos sostener la copa de tu sangre. Porque nos devolviste, Señor, el poder de sostener, de agarrar, de empoderar, de decretar, de caminar, de establecernos. Así que, amada iglesia, coma de la carne del Cristo. No piense que es aquí un pan, piense que es la carne del Señor para entrar en el pacto de Juan 6:56. Así que coma, iglesia. Oh, mientras suena esta adoración, usted comienza a dejar que lo ministre. Que venga una administración, iglesia. Suena el piano. Asimismo, Señor, declaramos que podemos sostener el poder que tú nos entregas a través de la sangre tuya, Señor. Así que bebemos de tu sangre, Señor. Y esto trae un rompimiento más profundo, Señor. Sobre todo espíritu mutilador, Padre Santo. Iglesia va a seguir teniendo liberación toda esta semana. Así que beba de la sangre. Padre, he predicado, Señor. He profetizado, Señor, lo que pusiste en mi espíritu. Para ministrar, para levantar, Señor, para edificar, Señor. Me enviaste aquí a esta tierra, Señor. Me enviaste a hacer esto, Señor. Me enviaste a hacer esto, Señor. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está tu ministerio, aquí están tus ovejas, Señor. Aquí está tu casa, aquí está todo, porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Todo lo que tengo te lo debo, Señor. Es tuyo, Señor. Todo te pertenece, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Y la iglesia dice amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, amado Señor. Amada iglesia, usted que está conectada puede sentarse, iglesia. Usted que está conectada, ahí le van a salir unos anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Si está dentro de Colombia, si está fuera de Colombia, se comunica vía WhatsApp al más 57320 más 57310. Ahí le van a salir los números, amada iglesia, amén. Si usted desea hacerlo, le daremos las indicaciones para que lo pueda hacer por Western Junior si está afuera del país, amén. Así que shalom para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo. Recuerden, debemos aprender a caminar en la palabra Semá para que podamos entender lo que Dios ha hablado. Shalom, bendiciones.